Mensajes positivos. En la primera lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles 11, del 1 al 18, vemos ese primer paso que dio la iglesia hacia lo católico. Católico significa universal. En un primer momento parecía que el cristianismo iba a ser una división dentro del judaísmo. En el judaísmo en ese entonces, en tiempo de Jesús, había varias divisiones, grupos antagónicos incluso, pero que coexistían dentro del judaísmo. Por ejemplo, los celotas eran guerrilleros que luchaban contra los romanos, y los saduceos, los jefes de los sacerdotes, eran gente colaboradora de los romanos. Entre sí no tenían nada en común más que el judaísmo. Los fariseos, pues ellos eran los que estaban, los puros, los que estaban enseñando la ley. Los esenios se fueron al desierto a vivir su religiosidad aparte. Eran grupos muy diferentes y sin embargo todos se identificaban como judíos. En un primer momento parecía que los cristianos iban a ser simplemente un grupo dentro del judaísmo. Al principio todos eran judíos. Jesús, la Virgen, los apóstoles, los discípulos, todos eran judíos, todos se movían dentro del marco judío. Ellos hablaban hebreo, ellos hacían las oraciones en los salmos, iban al templo, todo parecía que iba a ser así. Pero un día a Pedro viene una situación en que ve una visión y después de esa visión le mandan a hablar de la casa de unos incircuncisos, de unos gentiles, y va y sucede lo que pasa. Dice aquí el hecho de los apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que viven en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo: has entrado en casa de unos incircuncisos y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión. Vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y oí luego una voz que me decía: levántate, Pedro, mata al animal que quieras y come. Pero yo le respondí: ni pensarlo, jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo: no tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Eso se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. 3 veces porque la primera Pedrito no entendió ni papa, ¿no? 3 veces. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Y nos contó cómo había visto en pie ante él a un ángel que le dijo: manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a tu familia. En cuanto empecé a hablar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre ellos como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les había dado el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Con eso se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo: por lo visto, también a los paganos se ha concedido la conversión que lleva a la vida. Y pues sí, en un primer momento los judíos estaban cerrados en sí mismos. Y de hecho fue un proceso difícil el ir saliendo del huevito del judaísmo hacia la apertura del catolicismo. Pedro dio un primer paso. San Pablo será el gran apóstol que abrirá las puertas hacia lo católico. Él va a ser el apóstol de los gentiles. Pero sin embargo, el primer paso, y eso no hay que olvidarlo, lo dio Pedro. Pedro es el primero que bautiza a unos no judíos. Y los bautiza sin obligarlos a ser judíos. Había gente atraída por el judaísmo. Se llamaban los que buscaban a Dios. Y estos empezaban a hacer algunas cosas de los judíos, pero pues, sin ser judíos. Primero que nada, sin estar circuncidados. Pero sin embargo, los judíos los apreciaban, a los que intentaban seguir el camino que ellos seguían. Y Cornelio, junto con su familia, eran de ese tipo de gente que valoraba mucho. En esa época la religión romana era pues un batidillo de cosas, y sobre todo era una exaltación de las pasiones. Los dioses eran
el dios de la guerra, Marte, la diosa de la sensualidad, ¿verdad? Afrodita o Venus, el dios del vino, Baco. Era un exaltar todas las pasiones humanas. Eso era la religiosidad romana. Por eso mucha gente buscaba algo diferente, más espiritual. Y la religión judía se presentaba como un modelo muy bonito para que mucha gente lo siguiera. Pero pues después se dieron cuenta que había algo más grande a través del cristianismo. Fue una etapa muy difícil, muy complicada que se dieran esos pasos. Y repito, a veces el primer paso es importante. Y el primer paso lo da San Pedro. Él también le costó trabajo. Vio esta visión donde había muchos animales. Mata al animal que quieras y cómetelo. No, yo nunca he comido nada impuro. Le dice Dios, no tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. 3 veces se lo repite, o sea, como para que le cayera el 20. Y cuando entonces le mandan a hablar de unos impuros, unos incircuncisos, pues había visto la visión, no tengas por impuro lo que Dios ha hecho puro. Por eso va. Y al querer platicar a ellos, empiezan ellos a recibir el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas y todo. Y se queda Pedro de a 5 y dice, bueno, si están recibiendo el Espíritu Santo, ¿cómo le voy a negar el agua del bautismo? Y los bautiza, son los primeros en ser bautizados de los gentiles. Y es que Dios tiene un plan más grande, mucho más grande que simplemente atender al puro pueblo judío. De hecho, desde el Antiguo Testamento a Israel se le dijo, es muy poca cosa que estés nada más para los elegidos de Israel. Te voy a hacer luz que brille para todas las naciones. Es un cántico del siervo. Ya desde antiguo a los judíos se les avisaba que estaban llamados para dar la luz al mundo, pero ellos no fueron capaces de hacerlo. Por eso viene esa otra nueva etapa con la Iglesia Católica, donde estamos llamados a hacer esto, a compartir la luz con los demás. Estamos en una época otra vez tan compleja como aquella. Desde el mismo catolicismo convivimos gentes con muchos pensamientos muy distintos. Gente tradicionalista, gente que se quedó un poquito del Concilio de Trento, quiere seguir hablando en latín. Gente muy avanzada que ya quiere hacer otras cosas, ya están esperando el Concilio Vaticano III, ¿no? Y quieren cosas diferentes, nuevas. Gente que vamos caminando y a veces no sabemos bien ni por dónde. Pero tenemos nosotros que mantenernos unidos a la iglesia. Nuestra iglesia, con el Papa al frente, nosotros tenemos que mantenernos unidos en esta tradición de la iglesia y caminando junto con ella. Yo creo que lo más importante para nosotros es saber valorar el ser católico, el ser miembro de esta familia, conocerla más. A veces el gran problema es que conocemos muy poquito. Creo que gran parte de la división que hay se da sobre todo por la ignorancia que tenemos. Ojalá que nosotros sepamos valorar mucho el ser católicos. Y pues fuera del catolicismo, pues, está un batidero de iglesitas y cositas y... Me acuerdo aquí una iglesia, la iglesia del Evangelio Cuadrangular. Yo creo que al pastor le gustaba mucho el béisbol. Hay un montón de iglesitas, hay una división tremenda de cosas. Luego está el New Age, que le permite a uno hacer su propia religión a su gusto. Hay tantas cosas. Ojalá que nosotros sepamos valorar ser católicos y mantenernos unidos a nuestra tradición de la iglesia, unidos al Papa siempre unidos al Papa, siempre unidos a nuestra iglesia para seguir creciendo. Lo que un día empezó con Pedro, que es el ir caminando para que toda la gente de todo el mundo pueda conocer a Jesucristo, que es lo más importante. Hay de manera de conocer ese mensaje. Ya sabes que aquí va viendo día a día lo que la liturgia nos invita a conocer sobre, pues, la palabra de Dios en nuestra religión. Creo que eso es interesante, conocer esos primeros pasos que dio la iglesia para ser católica. Creo que es interesante. Compártelo, etiquétalo. Si estás en Facebook, ponme un comentario aquí abajo para que más gente pueda conocer esos mensajes. Tarea del día de hoy, tarea. Te invito a que reflexiones en lo que es ser católico. Te invito a que busques por ahí en una página católica qué significa ser católico. ¿Qué es ser católico? ¿Qué es ser católico? A veces somos y a veces no hemos reflexionado en lo que somos. Yo te invitaría a que hicieras esta reflexioncita de hoy. ¿Qué significa ser católico? Búscalo en páginas católicas. Una página que les voy a recomendar mucho, una que se llama catholic.net. Catholic con TH. Catholic y con C al final. Catholic.net. En esa página pueden encontrar cosas muy interesantes. Hay otra página también muy sencilla, demasiado sencilla, que se llama La Verdad Católica. También esta me gusta mucho porque
son como folletitos muy sencillos, pero muy claros para muchas cosas que nosotros vayamos teniendo nociones, está bien. Busquen cosas que sean católicas, pero una reflexión. ¿Qué significa ser católico? Te invito a que eso tengas de tarea el día de hoy. Ande después. Feliz tarde.